Sinaloa les damos la más cordial de las bienvenidas a este webinar denominado Las empresas ante una nueva realidad. A nombre del secretario de Economía del Estado de Sinaloa, el licenciado Javier Lizárraga Mercado, les hago extensivo su cordial saludo, así también como el de la maestra Moraima Yacín Campomanes, subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamientos. Para su servidora Mónica Cárdenas es un honor estar con ustedes esta mañana y presentar a nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Antes de presentarlo, nada más quisiera dar algunas indicaciones, pedirles por favor a toda la audiencia mantengan sus micrófonos en silencio. Las personas que deseen recibir la información que se estará mostrando el día de hoy, pedirles por favor que anoten su nombre y su correo electrónico en el chat. Asimismo, las dudas o preguntas que vayan surgiendo también las hagan a través del chat y les estaremos dando lectura durante esta jornada. También comentarles que ya tenemos a su disposición la cartelera webinar de la próxima semana. Invitarlos a que consulten. Todas las semanas traemos temas nuevos, temas diferentes, temas innovadores, como el que estaremos viendo el día de hoy. Los invitamos a que consulten. Esta información es muy importante. Creemos que para todas las empresas sinaloenses les será de gran utilidad. También invitarlos a que consulten el portal consumesinaloa.com. Ahora más que nunca hay que fomentar el comercio de las empresas sinaloenses, de las empresas locales. Los invitamos a que consulten los productos y servicios que están ofreciendo las empresas sinaloenses. Ingresen a nuestro portal consumesinaloa.com. También decirles que tenemos habilitada una línea exclusiva para emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias, a través de la línea 800-000-4343. En esta se les podrá brindar información sobre los trámites que tengan que hacer para la apertura u operación de sus empresas. Igual si requieren de algún gestor que les apoye en esta gestión de trámites, en la línea 800-000-4343 se les podrá apoyar en todos estos trámites. Y que visiten también nuestro portal urge.gov.mx. Ahí también encontrarán información importante para todas las empresas que estén operando aquí en Sinaloa. Tenemos información sobre los programas que se están abriendo para las empresas, ahora más con el tema de la pandemia. Información de mucha utilidad como el registro de trámites y servicios para que conozcan cuáles son los requisitos, los costos, toda la información de los trámites, que se eviten esa primera vuelta a las oficinas de gobierno, pues eso también lo podrán consultar en urge.gov.mx. Y bien, ahora sí, para presentar a nuestro invitado, me voy a permitir leer una pequeña semblanza de su trayectoria. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Carlos Joaquín Duarte Camacho. Él es consultor empresarial independiente, es licenciado en informática por el Instituto Tecnológico de Culiacán, cuenta con una maestría en tecnologías de información en TEC de Monterrey, tiene un Master of Business Administration por la Universidad de Phoenix. También ya en su vasta experiencia laboral, comentarles que del 2005 al 2010 fue coordinador de desarrollo tecnológico en el gobierno del estado de Sinaloa. Es socio fundador de la empresa Vision IT Consulting, que es una consultoría de negocios. Del 2014 al 2017 laboró en App Interfaces como gerente de procesos y análisis de negocios. También se desempeñó como asesor tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. También ha fungido como consultor adjunto de la empresa Genum. También ha sido consultor y asesor tecnológico de Integral Core. Y desde el 2002 a la fecha se desempeña como profesor de cátedra del Departamento de Ingeniería del Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa y Universidad Tec Millennium, Campus más Culiacán. Pues bienvenido, licenciado Carlos. Ahora sí que todos suyos. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Pues buenas tardes a todos, empresarios, emprendedores, investigadores, estudiantes y todo el público que nos acompaña el día de hoy. La presentación
agradecerle también al gobierno del estado de Sinaloa que a través de la Secretaría de Economía hace este esfuerzo de estos webinars de capacitación para mejorar el entorno de negocios para las empresas sinaloenses y las competencias y capacidades de los empresarios y los emprendedores, ¿no? Para hacer un entorno competitivo más adecuado y más fructífero para cada una de las empresas del estado, ¿no? Mi presentación, ahorita les comparto la agenda. Le preguntaba a Mónica cuáles han sido los temas que han tocado en esta serie de webinars y me dio algunos temas que ya han tocado. Entonces, yo busqué redondear esto. El tema se llama el entorno empresarial en esta época de crisis, ¿no? Cómo las empresas están enfrentando la situación de incertidumbre y de riesgo que estamos viviendo. Y entonces me voy a tocar algunos de los aspectos fundamentales de los negocios que tienen que ver con esto, ¿no? De entrada déjame les comparto la pantalla. Estamos, ¿no? Las empresas ante una nueva realidad. Y lo que vamos a ver es, en principio, vamos a revisar algunas cifras que obtiene INEGI en la encuesta sobre el impacto de COVID en las empresas, cómo esta crisis sanitaria y económica está afectando el entorno de los negocios, ¿no? Y sobre todo la supervivencia de muchas de las empresas. Entonces vamos a poner en contexto, a través de estos datos oficiales, cuál es el entorno que estamos viviendo actualmente. Posteriormente vamos a ver las modificaciones que se están realizando en los esquemas de trabajo. Seguramente ya me comentaba Mónica, ya tuvieron algún webinar que se va a revisar todo desde la perspectiva de la Secretaría del Trabajo. Vamos a retomar algunas de las normas que son aplicables para todo tipo de empresas y que son de aplicación nacional, porque a final de cuentas hay que tenerlas en consideración a la hora de hacer un emprendimiento o de fortalecer la competitividad de nuestro negocio, ¿no? ¿Cuáles serían, el punto número 3 serían cuáles serían las prioridades o cómo identificamos las prioridades ante esta nueva realidad, ¿no? Es decir, desde las inversiones, los proyectos, el crecimiento, cómo tiene que llevar un orden y no es nada más a través de lo que por necesidad o urgencia tendremos que realizar. Entonces, ¿cómo debemos priorizar este tipo de cosas, ¿no? El punto 4, vamos a ver algunos aspectos clave que nos van a permitir acercarnos a los clientes, qué es lo que están considerando los clientes actuales en esta crisis. Y ya como punto número 5, pues es una pregunta más que nada para ustedes, ¿no? Vamos a dar oportunidad de que nos compartan sus experiencias, o sea, qué tanto de lo que vamos a revisar empata con lo que realmente están haciendo las empresas en esta nueva realidad y vamos a abrir para que quien quiera participar. Carlos, perdón, se silenció tu micrófono, si lo pudieras abrir nuevamente. Ya. ¿En qué nos quedamos? En el punto 6. Ok, y el punto 6 pues, es abrir el foro unos 15, 20 minutos antes de cerrar la sesión para debatir sobre algunas dudas y algunas cosas, inquietudes que traigan ustedes, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. Déjenme, me voy al PowerPoint porque... Ahí está. Bueno, decíamos, los datos están basados en la encuesta sobre el impacto económico generado por COVID en las empresas que llevó a cabo INEGI, concluyó a noviembre del año pasado.
Y aquí hay algunas cosas, ¿no? Y más que nada esta primera apoyo, esta primera filmina es como una referencia, ¿no? Para que nos quede bien en claro, ¿no? Las encuestas que hace INEGI se basan en el sector productivo en estos tipos de empresas, ¿no? No pongo aquí las características de ingresos de las empresas porque a final de cuentas esto también es un tanto relativo, ¿no? Me baso más en la capacidad de reclutamiento o de personal ocupado que tienen estas empresas, ¿no? Entonces aquí está más o menos el contexto de lo que vamos a estar hablando. La realidad de cada uno de estos ecosistemas es muy diferente también. Entonces los temas que vamos a revisar pues tendrán que matizarse a la hora de la práctica, de llevarlos a la práctica, dependiendo si estamos hablando de una microempresa, de una pequeña empresa, de una mediana empresa o una gran empresa, ¿no? Entonces, son los asegúnes que tenemos que tener en consideración, ¿no? Porque sí tienen algunas especificaciones particulares dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Entonces, lo que dice la encuesta de INEGI es que el ciclo de vida de las empresas tiene mucho que ver también con su tamaño. Y la encuesta arroja que la realidad, las grandes empresas son las que son más longevas. Entonces, aquí vemos que las grandes empresas llegan a un ciclo de vida de hasta 73 años, cuando las micros y pequeñas van desde los 38 a los 54 años. Esta gráfica te muestra el tiempo de vida en la etapa joven naranja, en la etapa de niñez la naranja, la etapa joven la roja, y ahí vamos, el adulto y el adulto mayor, ¿no? Entonces vemos cómo las micros y pequeñas empresas, el 24% de estas y el 9% de las pequeñas no viven más allá de 2 años, ¿no? Más de 2 años, esto es lo que te dice la gráfica, y las que permanecen en el mercado, pues llegan a vivir hasta cerca de 40 años, ¿no? Esto es lo que dice la gráfica de INEGI. Entonces, ¿cuáles son los datos del impacto de la pandemia de este estudio sobre demografía de los negocios? En el último censo económico, de los cerca de 5 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal que registró el censo económico, dice que cerca del 100%, el 99% prácticamente pertenecen a el segmento de micros, pequeños y medianas empresas. Quiere decir que un 0.2% del sector productivo se refiere a grandes empresas, grandes corporativos, ¿no? Entonces, para entender más o menos la dimensión de los efectos que puede tener esto, ¿no? Lo vamos a ir revisando más adelante. Ahora, de esos 4 millones que levantó, 5 millones que levanta el censo en 2019, 7 meses, hay una contracción en cuanto al número de empresas, es decir, hay una mortandad de cerca del 20% de empresas. Registraron 9 millones al final del año pasado, lo que da un 79% con relación a los 4 que levanta el censo económico. Entonces, esto te dice también que después de estos 17 meses de crisis, también hay un nacimiento de 619,000 nuevas empresas, lo que representa el 12.75. Aquí esto va para el análisis también, ¿no? O sea, en qué sectores y en qué segmentos industriales se han desarrollado o han nacido estas 620,000 nuevas empresas? O sea, qué atención a qué parte del mercado están dirigidas, ¿no? Y esto ahí queda como tarea para poderlo investigar. Sobre todo los emprendedores que van a iniciar un nuevo negocio, pues sí vale hacer un análisis de la industria, ¿no? De lo que pretenden hacer. Ahora, estas cifras podemos extrapolarlas o llevarlas a lo ámbito local, o sea, van muy alineadas. Es decir, el ecosistema nacional va muy a la par del ecosistema en el estado. Si aquí hablamos del 79%, seguramente andamos cerca, 75, 74 en el estado también. Si hablamos de una mortandad del 20%, también en el estado hay una correlación muy importante en este tipo de datos, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con Sinaloa? La proporción de muertes de establecimientos en Sinaloa a raíz de la crisis sanitaria y económica. Y aquí vemos que Sinaloa, déjame nomás reducir aquí porque
que Sinaloa está punteando este tipo de datos, ¿no? Cerca del 27.70 empresas sinaloenses fenecieron en 2020, ¿no? Entonces estamos en la parte alta de la tabla en cuanto a mortandad empresarial, y esto en relación a lo captado por la entidad en el censo económico de 2019, ¿no? Dedicados a este tipo de temas, cuáles fueron las causas, ¿no? Para atender los problemas de raíz, ¿no? Ahora, ¿cómo afectó la crisis el año pasado a las empresas? Dice que muchas de ellas a nivel nacional, aquí están las gráficas para pymes, para micros y para grandes empresas, la disminución de sus ingresos fue uno de los factores que más impactó. La baja de la demanda de los productos y servicios ofertados por las empresas y la escasez de los insumos, ¿no? Hubo un momento en que la misma crisis, la misma restricción y contracción, pues limitó el acceso a insumos, a materias primas a muchas de las empresas, ¿no? Aquí vemos la gráfica del primer evento, lo que quiere decir que INEGI llevó a cabo 2 eventos de encuesta o de análisis, de estudio de este tipo de impactos. El primero fue en inicios de la pandemia, cuando se declara el principio de abril, y el otro se llevó a cabo en septiembre, ¿no? Entonces, para tener una referencia de las barras amarillas y naranjas, ¿no? El amarillo es cuando inicia la pandemia, reconocida como tal en el país, en septiembre, ¿no? Después de 6 meses de evolucionado este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ¿qué hicieron las empresas ante estos escenarios, ¿no? Aquí está el 14%, el 16% para septiembre, enfrentó la crisis mediante una reducción de personal, lo que obviamente se traduce en una pérdida de empleos. El 11% redujo las remuneraciones y o prestaciones, es decir, no establecieron, no corrieron a su personal, pero llegaron a acuerdos en cuanto a limitarle o restringirle ciertas prestaciones que ya tenían y remuneraciones, ¿no? Bajaron comisiones, vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en promedio, a nivel general, pues acá están los datos en las barras grandes, ¿no? Me voy a ir rapidito con esto. Ahora, ¿cómo se da la relación en cuanto a los paros técnicos o cierres temporales? O sea, muchas empresas, acuérdense que en un principio tuvieron que restringirse negocios no esenciales. Posteriormente, por allá en septiembre, agosto, se logró la habilitación de ciertos espacios, se instituyó el semáforo epidemiológico, y entonces esto permitió que algunos negocios, dependiendo la situación del entorno donde funcionaban, pues permitiera su reapertura bajo ciertas restricciones, ¿no? Pero en promedio, durante toda la crisis, hubo cierres o paros técnicos de un promedio de 18 días en promedio, ¿no? En el segundo evento, pues aquí vemos los datos, 23,79% fueron las empresas afectadas, ¿no? Ahora, ¿qué dice la encuesta en cuanto a qué requieren las empresas para poder mantenerse operando, ¿no? Y la mayoría, si se dan cuenta, pues dice apoyos fiscales, es decir, condonación de impuestos, oportunidad de retrasar sus pagos. O sea, estos apoyos fiscales pues implica también lo que es Seguro Social, Infonavit, etcétera. El aplazamiento de los pagos en créditos o servicios. Aquí vemos la transferencia de efectivo, es decir, necesitan apoyo en efectivo de parte del gobierno, y el acceso a créditos nuevos, es reestructuración de su deuda, ¿no? La encuesta te dice, bueno, estos son los factores más relevantes que la encuesta arroja en cuanto a lo que necesitan la empresa. O ustedes hagan su análisis particular de su negocio
y lo debatimos al ratito, ¿no? Cuando tenga la oportunidad. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que tienen las empresas en cuanto a ingresos en los próximos? Y hay 3 escenarios, ¿no? El escenario pesimista, el escenario regular y el escenario optimista, ¿no? Entonces, aquí vemos la gráfica. Nos vamos a ir a lo optimista. Dice que el 52% de las empresas esperan que sus ingresos se vean aumentados en los próximos meses, de aquí a junio, julio de este año. El 38% que permanezcan igual, es decir, la tablita de salvación, los ingresos, y el 9.5% que disminuyan, ¿no? Entonces, como les comento, habría que analizar este 9.5, este 38, este 52% de qué sectores industriales estamos hablando, ¿no? Y de qué tipo de empresas, micros, pequeñas o medianas, ¿no? Valdría hacer un análisis ahí más en detalle, ¿no? Ahora, aquí están unos porcentajes muy interesantes que la encuesta trata de identificar en cuanto a, con el mismo nivel de ingresos, ¿cuánto esperas grandes empresas, pequeñas empresas, medianas y micros, ¿no? Entonces vemos cómo el 51% de las grandes empresas esperan mantenerse en operación con el mismo nivel de ingreso de 12 a más meses. El 37% de las micros, el nacional hay un promedio, la barra azul, 37%. Sin embargo, bueno, no es. Entonces, como te digo, habría que Parece que estamos experimentando ahí unas analizar aquí fallitas técnicas. cuál. Aquí es la situación actual. Y bueno. A ver, Carlos, parece ser que tuvimos ahí unas fallas técnicas. ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Déjenme Ajá. les comparto. Nuevamente, pues, ajá, si nos pudieras poner nuevamente la gráfica. A ver. Vamos a ver. Ok, aquí estamos. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Sí, entonces nos quedamos por acá. A ver, ¿se ve bien o le doy modo presentación? Ahí, si gustas darle modo presentación. Perfecto. Okay. Sí, es que, ok, ahí estamos. Está. Gracias. Entonces aquí vemos por tamaño de establecimiento, los nacimientos y las muertes. Las más afectadas pues fueron las pymes, pero sin embargo vemos cómo nacen más micros en estos escenarios, ¿no? 13% y 20% de mortandad. Decíamos, en Sinaloa las cifras son muy cerca de lo que marca la media nacional. El 93% son microempresas. Hablamos a nivel nacional el 99, 98%, de las cuales el 40% corresponden al comercio, el 44% a los servicios y el 10% a la manufactura y el resto a actividades económicas
diferentes, ¿no? El 4%. Entonces, a la hora de diseñar el modelo de nuestra empresa, pues vale la pena entender estas cifras para ver cuáles son los sectores y el ambiente competitivo al que vamos a orientar nuestro esfuerzo empresarial, ¿no? Ahora, aquí, en estos ecosistemas, pues obviamente ha habido unas adaptaciones a los esquemas de trabajo, ¿no? Y desde el punto de vista regulatorio, también el gobierno pues ha diseñado algunas nuevas normas, unas nuevas reglas bajo las cuales se va a regular el trabajo dentro de las empresas en tiempo de pandemia, ¿no? Aquí hay unas cifras que levanta la Organización Internacional del Trabajo de la crisis sanitaria. Y entonces dice que una reducción del 14.66 a 11.77 millones de personas ocupadas, hubo una contracción de cerca de 3 millones de personas que perdieron su empleo, lo que representa una disminución del 20% respecto a la población ocupada de mayo de 2019. Entonces, a nivel global es una situación que se repite independientemente de la geografía de la que estemos hablando. Entonces, estas cifras las tiene pues ya no INEGI, sino la OIT a nivel global, ¿no? Aquí está el marco regulatorio y de referencia sobre el cual tendremos que diseñar la operación de nuestros negocios, ¿no? Ahora es importante señalar que estas normas, que seguramente ya profundizaron en ellas en otro webinar, son de aplicación de todo el territorio nacional y para todo tipo de empresas, ¿no? Sobre todo los de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Entonces, como punto más trascendente o relevante, quiero señalar la modificación que tuvo la Ley Federal del Trabajo el 12 de enero con la iniciativa de reforma, en donde ya se regula en el artículo 311 el teletrabajo. Entonces, ustedes saben que muchas empresas optaron por este modelo de trabajo a raíz de la crisis y aquí vale la pena matizar algunas cosas, ¿no? Y señalar, no todo el trabajo es posible llevarlo a un esquema de teletrabajo y hay que hacer algunas de las puntualizaciones en ese sentido. Las empresas o los patrones están obligados a considerar este tipo de opciones como parte de los nuevos ecosistemas laborales, ¿no? Entonces aquí no hay de que yo no quiero, yo no acato esto. Entonces hay ciertas consideraciones que hay que tomar ahí. Es importante que revisen esta parte. Te obliga, ahora la ley dice que esto va a entrar en consideración siempre y cuando esté por escrito, establecido por contrato, que el trabajador se va a desempeñar en un esquema de teletrabajo. ¿Sí? Si no, pues no hay manera de darle cumplimiento a esta parte de la ley. Y hay una parte de reversibilidad. Quiere decir que cuando las cosas vuelvan a sus estados normales, digo, esta es la nueva normalidad, pero a los estados en donde podamos ir físicamente a nuestro trabajo, el trabajador tiene la oportunidad, sin que sea rechazada, de que se reconfigure su esquema de laboral, de trabajo, para que pueda ser regresado a su estado inicial, ¿no? Entonces, esto es lo que dice, hay que, tienes algunos puntos interesantes, ¿no? Están los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Ahí está una liga de la nueva normalidad del gobierno federal, publicada el 29 de mayo. Es importante revisarlo porque estos lineamientos pues hay que cumplirlos para darle cumplimiento a la seguridad sanitaria, porque esto va muy de la mano también con la norma 30 de la Secretaría del Trabajo, que es Servicios Preventivos de Seguridad y Salud. Es decir, ahorita los inspectores que te visitan de la Secretaría del Trabajo, por poner un ejemplo, están facultados para igualmente revisarte o hacer un checklist del cumplimiento de las normas de protección civil, del cumplimiento de las normas de la Secretaría de Salud, del cumplimiento de otras dependencias. Y lo mismo, un inspector de salud puede revisarte el cumplimiento de las normas laborales también, ¿no?
Entonces, ahorita ya los inspectores pues están equipados también con diferentes instrumentos para hacerte una validación inicial de cumplimiento, un assessment que les permita identificar en dónde hay un no cumplimiento, una no conformidad con las normas establecidas. Entonces, hay aquí algunas de las normas que hay que darle cumplimiento. La 35, factores de riesgo psicosociales, sobre todo en tiempos de COVID, cuando el empleado ha sufrido eventos traumáticos, la muerte de un familiar, por ejemplo, la enfermedad de un familiar, de un hijo, etcétera. Entonces, este tipo de eventos traumáticos, el patrón está obligado a seguir los lineamientos que te marca la 035 y darle cumplimiento a esos factores y esas evaluaciones para ver hasta dónde hay factores de riesgo psicosocial en los empleados, ¿no? La 017, que va muy alineada con esto que decíamos, lineamientos técnicos sanitarios, que es la de protección personal, el equipo de protección personal, y que lo revisa también Protección Civil en cuanto a que el uso de cubrebocas, lentes, gafas, guantes, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Y la 19, que es una norma muy importante, que es la que te regula la Constitución, te vigila la integración de las comisiones de seguridad e higiene. Es decir, los centros de trabajo tendrán que tener constituidas estas comisiones para darle cumplimiento a las otras normas, ¿no? Y estar en vigilancia de que se esté dando cumplimiento a cada uno de los lineamientos que te marcan las otras normas. Por el parte del Seguro Social, pues tenemos un CLIMS, que es una capacitación para el personal directivo, es decir, sobre las acciones y consideraciones que tienen que tener los mandos superiores de la organización en cuanto al tratamiento de los contagios por COVID, y una evaluación, una calculadora de COVID que te permite también a través de estos instrumentos digitales del Seguro Social evaluar los factores de riesgo que pudieran tener los trabajadores en cuanto al contagio de COVID, ¿no? Entonces, si vemos, aquí puse algunas, las que yo considero pues más importantes en estos momentos, pero hay otras normas que hay que cumplir, ¿no? Entonces, si yo quiero iniciar un negocio o tengo un negocio y quiero mantenerme en operación como veíamos ahorita e incrementar mis ingresos y todo esto, pues vas a estar bajo vigilancia de estos cumplimientos de estas normas, ¿no? Entonces, hay que ponerle atención en ese sentido, ¿no? Este es otro importante, ya COVID es considerado un riesgo de trabajo. El 8 de enero de este año de 2021, el Consejo Técnico del IMSS publica en el Diario Oficial en donde reconoce a COVID como un riesgo de trabajo, sin importar la actividad del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que las primas de indemnización del seguro se ven aumentadas o se ven impactadas al meter a COVID como un factor de riesgo de trabajo. Aquí hay algunas consideraciones importantes, o sea, hay unos mecanismos en donde el Seguro Social puede determinar un procedimiento que le ayuda a determinar si el contagio del empleado, del trabajador, fue efectivamente dentro del centro laboral o derivado de las actividades de su trabajo, ¿no? Entonces, algunos especialistas en materia laboral, pues, traen sus inquietudes en este sentido, precisamente porque pues no están muy claras las formas en cuanto a cómo se va a determinar si el riesgo o el contagio fue en el centro de trabajo o a través de la realización de una de las tareas del trabajador. Entonces, este es otro impacto importante que puede tener en los negocios, ¿no? Entonces, aquí dice, las primas pueden aumentar hasta en un 50% a partir del primer trimestre de este año, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en consideración. Ahora, ¿qué van a hacer las empresas o qué empezaron a hacer las empresas para mantener como medidas operativas de acuerdo a su tamaño? Pues el home office, ya decíamos, empieza a ser regulado a partir de enero de este año. Ya hay modificaciones en la ley del trabajo, incluso hay grupos consultivos. He sido invitado a participar en alguno de ellos en el sentido de cómo llevar esta regulación del teletrabajo
publicada en la Ley Federal del Trabajo a norma oficial, es decir, a estas normas oficiales que vimos ahorita y que revisamos, habrá que incluirle en los próximos meses, si fuera el caso, la norma que regula el teletrabajo. Es decir, vamos a tener que darle cumplimiento a una nueva norma si estamos en un esquema de teletrabajo. Y el otro factor operativo es la diversificación de las cadenas de suministro. Vimos en las gráficas primeras que revisamos que uno de los factores que impactaron a las empresas era el acceso a las materias primas y a los insumos. Entonces, mucho de ello se debió a que, como son pequeñas empresas, normalmente tienen una fuente de suministro de un solo proveedor. Entonces, la manera en que lo están haciendo ahora, a raíz de estos escenarios que se enfrentaron, es diversificar sus cadenas de suministro, ¿no? Su catálogo de proveedores de materias primas, ¿no? Aumentarlos y modificarlos, ¿no? Para garantizar el abasto de insumos. Ahora, ¿cuáles son las tendencias laborales que se esperan para este 2021? Las búsquedas de oportunidades de trabajo se están dando ahorita en la actualidad precisamente en los sectores que son esenciales y por una razón obvia, ¿no? Son los sectores que se mantienen abiertos, los sectores esenciales, ¿no? Entonces la gente que está buscando trabajo obviamente pues está tocando las puertas de este tipo de empresas, las que han sido habilitadas, ¿no? Y acuérdate que dependiendo de cómo se mueven los semáforos, que es el termómetro bajo el cual se restringe la actividad económica o no, los sectores esenciales pues se mantienen abiertos independientemente del semáforo. No así otros que ahorita pueden encerrarse, mañana se vuelven a abrir, luego se vuelven a cerrar, luego se vuelven... Entonces hay una incertidumbre ahí que impacta en cuanto a las oportunidades de trabajo, ¿no? Y la otra es la flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral, es decir, ahorita ya también los nuevos esquemas a raíz del teletrabajo, pues lo que buscan es cómo ser flexibles en cuanto a horarios. Y esto a veces va en contra también de la subempleabilidad de los trabajadores. Es decir, esta flexibilidad laboral a lo que se refiere es a través de contratos y de reglas claras, cómo el trabajador puede tener acceso a la actividad laboral, pero no en horarios estrictamente corridos o de cumplimiento de 8 horas, sino con una flexibilidad en cuanto a que una parte vienes al trabajo, otra parte te vas a tu casa, hoy vienes más que medio turno, después vienes otro medio turno por la tarde mañana, etcétera, etcétera. Esto se refiere a la flexibilidad laboral y esto está dando oportunidad a que muchos trabajadores pues se encuentren con tiempo disponible, lo que origina que empiecen a buscar trabajo también en otras empresas. Es decir, cómo mantengo mi tiempo ocupado precisamente por la búsqueda de incrementar sus ingresos, porque esta flexibilidad laboral de alguna manera va de la mano también de restricciones en cuanto a los ingresos y las prestaciones de los trabajadores. Y entonces el trabajador busca la manera de cómo complementar esto, pues haciéndose de otro trabajo de medio tiempo, de turnos por horas, etcétera, ¿no? Entonces, esto viene para este año y es parte de lo que van a tener que lidiar ustedes, ¿no? Ahora, se hace necesario fomentar precisamente como muchos esquemas de teletrabajo, muchas de las empresas en Sinaloa, la gran mayoría está en el sector de los servicios. Y este sector es el que más se faculta para usar esquemas de teletrabajo. Y entonces esto te lleva a, como patrón, fomentar la colaboración y desarrollar las competencias digitales de los trabajadores para poder habilitarlos a desempeñarse en un esquema de teletrabajo. Ahora aquí la ley te marca que hay obligaciones del patrón en cuanto al compartimiento de los gastos del teletrabajo. Es decir, el patrón está obligado a pagarle al trabajador los insumos, es decir, las herramientas, habilitarlo con las herramientas, las computadoras que necesite para desempeñarse como teletrabajador. Asimismo,
una parte proporcional de los costos del internet que tiene en su casa, si fuera el caso en su casa, y de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto pues también es importante tenerlo en consideración. Ahora, ¿qué implica esto del teletrabajo? Pues se rige bajo ciertos principios, ¿no? Y los más importantes son esto, la confianza. Yo sé que en empresas tradicionales cuesta mucho trabajo liberar al trabajador que se vaya a su casa por la falta de confianza o por la falta de liderazgo en las partes gerenciales o directivas de la empresa, en el sentido de que buscan una microadministración y no se sienten cómodos con que el trabajador organice su tiempo y su disponibilidad para desempeñar sus actividades. Entonces, aquí hay un cambio de paradigma también en cuanto a la administración. Entonces, pasamos de una administración basada en la gestión de las personas a una administración basada en los cumplimientos de objetivos del trabajo. Entonces, por eso se basa mucho en la confianza. La Ley Federal del Trabajo también te dice, y por eso pongo aquí respeto a la vida personal, que el trabajador tiene el derecho a desconectarse del trabajo. Es decir, una vez cumplidos los objetivos del trabajo, una vez cumplidos los horarios marcados o establecidos en el contrato laboral de teletrabajo, yo me puedo desconectar de mi móvil, yo me puedo desconectar de mi red institucional, yo me puedo desconectar del internet y tengo todo el derecho a no hacerle caso a nada más, ¿no? Entonces, esto respecto a la vida personal va muy alineado también, en cierta forma, con la norma 35 de la Secretaría del Trabajo en cuanto al acoso y el daño psicosocial que pueda tener la no liberación del trabajador para desarrollarse en otros ámbitos personales, ¿no? Entonces, esto pues hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Bueno, aquí están estos principios que veíamos ahorita. Voluntariedad, que quiere decir que pues es de común acuerdo quién se va a su casa a trabajar y quién no. Y el respeto a la reversibilidad también. O sea, regresamos a como estábamos en el momento que se requiera, ¿no? Ahora, ¿qué ruta tenemos que seguir para implementar el teletrabajo? Y yo me quedo, te digo, yo le comentaba a Mónica que algunos de estos temas valen para todo un seminario, ¿no? Y todo un ciclo de cursos para capacitar a las gentes en este tipo de cosas, ¿no? Pero una ruta crítica de implantación del teletrabajo, una guía, pues pudiera ser esta, ¿no? En principio, hacer un diagnóstico en tu centro laboral. ¿A qué se refiere este diagnóstico? Pues yo decía hace un momento, no todas las tareas o trabajos están habilitados o pueden ser habilitados para desempeñarse como un teletrabajo, ¿no? Entonces había que hacer un diagnóstico, cuáles sí y cuáles no, ¿sí? La comunicación, dejar las reglas bien claras en cuanto a cómo se van a llevar a cabo los mecanismos de interacción entre el patrón y el trabajador, entre el centro laboral y el teletrabajador, entre sus jefes y los subordinados, para darle cumplimiento a los objetivos de negocio, ¿no? Las capacidades y herramientas, una vez hecho esto, bueno, hay que establecer cuáles son las competencias, quién requiere capacitación, quién no, qué trabajador está facultado para poder desempeñarse bajo estas herramientas, cuál no, cuál requiere capacitación, qué herramientas de trabajo necesita. Y como te decía, como entramos a un paradigma administrativo de cumplimiento de metas y objetivos, pues habría que definir muy claramente las metas y los resultados a obtener, porque estos van a ser los indicadores de desempeño que tendremos que revisar, ¿sí? La supervisión de horarios y desempeño del trabajador, y al final por la evaluación de resultados, ¿no? Entonces, esto es una mejora continua, hay que estar siguiendo este recorrido continuamente para ir validando los resultados de la implementación del teletrabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve el mercado laboral a partir de 2020 para este año? Y con este rebrote de la pandemia y con estas modificaciones genéticas de los virus, etcétera, todo lo que ya conocen ustedes, pues lo que eran tendencias en 2019, quizá desde mediados de esta década, pues ya se hicieron obligación, ¿sí? Se establecen como nuevos paradigmas laborales, me refiero puntualmente al teletrabajo, los hábitos de consumo de los clientes,
pues obviamente ustedes se han dado cuenta, cambiaron totalmente, radicalmente, lo que significa una modificación también de nuestras estrategias de negocio. Se ponen a prueba los liderazgos, es decir, qué empresas lograron sobreponerse a estos escenarios y cuáles no. Y esto tiene mucho que ver con temas de liderazgo, lo que veíamos ahorita de confianza en el trabajador. En algunos sectores pues no se pudo contener el recorte de personal y en algunos otros sectores, los menos, al contrario, se incrementaron las contrataciones, ¿no? Habría que ver cuáles, ¿no? Seguramente las empresas de telemarketing y todo esto, pues sí vieron una necesidad de incrementar su planta laboral, ¿no? Ahora, el futuro del empleo va a esto, ¿no? Ya lo platicamos ahorita, me voy rapidito, la flexibilidad laboral y el trabajo a distancia, ¿no? Es un balance entre la vida y el trabajo. Y ya te decía hace un momento, el artículo 311 y el 12 bis es el que regula todo este nuevo conformación del escenario laboral, ¿no? Para quien quiera abundar en el detalle, pues ahí están las referencias oficiales, ¿no? ¿Qué implica todo esto? Pues hacerte de herramientas tecnológicas, herramientas de colaboración, herramientas de comunicación electrónica, de teleconferencia, de gestión colaborativa, de gestión de proyectos a distancia, de almacenamiento y transferencia de información, etcétera. No voy a meterme en el detalle de cuáles sí, cuáles no, porque pues no nos da el tiempo, ¿no? Pero hay que considerar todo este tipo de herramientas tecnológicas. Hay muchas de gratuitas, app para teléfonos móviles, para tabletas, que son gratuitas y que son de colaboración, ¿no? Algunas son de costos muy pequeños, que para una micro, una pequeña empresa, pues son factibles porque pues son por usuarios, pero si estamos hablando de 10 usuarios, que no necesariamente serían todos los teletrabajadores, pues son factibles de ser implementadas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las prioridades en estos nuevos escenarios? Déjenme checar la hora nada más. Ok. ¿Tenemos un negocio o tenemos una empresa? Y esta es una pregunta para ustedes, ¿no? Y vale aquí establecer las diferencias del caso de qué es una empresa, qué es un negocio, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera darme alguna opinión sobre lo que piensa, si tiene un negocio, si tiene una empresa, para entrar al siguiente punto, ¿no? ¿Alguien que guste participar? A ver, Giovanni, ¿desactivaste tu micrófono? Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, Sí, adelante. adelante, Giovanni. Hola, buenas tardes. Pues ahorita nada más como comentario, que es algo que referente a la pregunta es, ¿tienes un negocio o tienes una empresa? De manera personal, pues estoy iniciando un proyecto por ahí de emprendimiento y me causa mucho ruido esta pregunta, porque es, bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que estoy buscando? No sé si voy a empresa, no sé si voy a negocio. ¿Qué se te viene en mente? Es la pregunta. O qué, ¿qué es lo que se te viene en mente? La empresa, no sé, pero es punto de vista personal. La empresa la veo más estructurada, con una visión, con una misión, algo más a fondo. Una empresa, es lo que yo puedo observar desde acá. El negocio, no digo que no, sino que es como primero tienes que pasar por uno para llegar al dos. Es lo que puedo nada más percibir así como de manera comentario, análisis, así muy concretamente. Muy bien, Giovanni, pues creo que andas en la idea correcta, ¿no? O sea, un negocio a final de cuentas se diferencia en una empresa en tres aspectos fundamentales, ¿no? Una en el tiempo. El tiempo es un factor que hace una diferencia entre el negocio y la empresa. Un negocio es de un tiempo específico, es en el corto plazo. Es decir, un negocio lo que busca es hacerte de ingresos y tú puedes hacer un negocio el día de hoy y mañana ya no es negocio. Entonces, el tiempo es un factor importante. Una empresa permanece más en el largo plazo, ¿no? En cuanto a esta variable. Una empresa, tú la constituyes con un objetivo de largo plazo. Tú quieres ser parte de esa empresa o ser el dueño de esa empresa
por los próximos 5, 10, 15, 20, veíamos ahorita, 70 años, ¿no? En cambio, un negocio, tú puedes hacer negocios de momento, o sea, quieres vender un carro, hiciste un negocio, vendiste tu carro y listo, se terminó, vendiste tu carro y ahí acaba el negocio, ¿sí? Entonces, el tiempo es un factor, la formalidad, el negocio, como decías tú hace un momento, no tiene una estructura, la empresa es la que le da forma y estructura a los diversos negocios que puedes realizar con tu empresa, con esta unidad que se llama empresa, ¿no? Entonces, ese es otro factor, ¿no? De reconocimiento, de diferenciación, ¿no? Entonces, y la empresa empieza más en la parte de la formalización de las cosas. Entonces, mucho de lo que vamos a revisar ahorita más adelantito tiene que ver con esto. O sea, cuando hablamos de empresas formales, incluso las cifras oficiales te hablan de la formalidad, simplemente con reconocerte o estar registrado en el Seguro Social o no estar registrado en el Seguro Social. Entonces, todo aquel empresario o trabajador que no está registrado en el Seguro Social, pues está en el entorno informal. Y yo voy más allá porque es el tema que les interesa a ustedes. Yo le llamo informal, voy más al ecosistema empresarial, o sea, a aquella empresa precisamente que no cuenta con un organigrama, que no cuenta con un plan de negocios, que no cuenta con una estructura de planta laboral, que no cuenta con unos planes estratégicos, que no cuenta con una evaluación de resultados a través de sus contabilidades y sus estados financieros. Entonces, a eso me refiero yo con formalidad. Entonces, esto vale para que sea una pregunta de autocrítica si realmente mi negocio, independientemente si lo tiene registrado en el Seguro Social o no, está en lo formal o en lo informal, ¿verdad? ¿Hasta dónde manejo mi unidad de económica, así lo voy a llamar, para no confundir, como un negocio o como una empresa? Y entonces aquí es donde yo caigo en la parte de la formalidad. Cuando yo hablo de formalidad, espero que estemos hablando de una empresa. Cuando hablo de informalidad, pues entonces estamos hablando de un negocio. ¿Sí? Entonces, de esto vale la pena reconocerlo, ¿no? Y queda como una pregunta de autocrítica para cada uno de ustedes para que se autoanalicen si realmente tienen un negocio o tienen una empresa, ¿no? ¿Qué tan formales son? ¿Sí? La esperanza de vida de los establecimientos en el censo de 2019, comparado con su último censo, acuérdense de que estos censos económicos se realizan cada 5 años. El anterior fue 2014, el último 2019. Cerraron casi 4 de cada 10 establecimientos, ¿no? En donde la esperanza de vida de estos era de 7, 8 años, ¿no? Y aquí está por sector industrial, manufacturas 10 años, comercio 7 años y servicios 8 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones? Ya vale la investigación y corresponde a toda la estructura de la Secretaría de Economía, pues evaluar en dónde están quedándose los negocios, ¿no? Para tomar las medidas pertinentes, ¿no? Ahora, aquí vemos algo bien interesante y es la parte de la formalidad que yo les estaba explicando ahorita. Si vemos esta gráfica, dice que la mayoría de los establecimientos no lleva un registro contable. Entonces, ¿cómo puedo manejar una empresa si no llevo registros de contabilidad? Si no conozco mis activos, si no conozco mis pasivos, si no conozco mi patrimonio, entendido como capital. Y entonces aquí vemos que el 25% le paga a un contador, se asesora de un despacho, el 29% tiene un sistema contable propio y el 4.9% es un sistema desarrollado pues por terceros. Sin embargo, el 40% de las empresas encuestadas en este censo pues no lleva un registro contable, ¿no? Entonces, estaremos hablando de empresas o de negocios en ese sentido, ¿no? A eso me refiero con la formalidad. Y a esa formalidad le agregamos hasta dónde, si no llevamos la contabilidad, podemos entender las finanzas, es decir, podemos entender los estados financieros, los básicos que tiene que entender cualquier empresa, el balance donde identifico mis activos, mis pasivos y mi patrimonio, los estados de resultados, ¿no? Cómo las pérdidas y ganancias
qué información me van a proveer, el estado de flujo de caja, de dónde viene el dinero y hacia dónde va el dinero. O sea, si no entendemos esto, o si no nos echamos un clavado a identificar o a establecer en nuestras empresas este tipo de instrumentos básicos de toda empresa, de todo negocio, pues difícilmente vamos a estar tomando decisiones acertadas, ¿no? Y a esto le agregamos las razones de financieras que podemos colgar de cada uno de estos estados financieros, ¿no? Como son las razones de rentabilidad, qué tan rentable es el negocio, las razones operativas, o sea, lo que hacemos genera valor, no genera valor, razones de liquidez, o sea, hay dinero para comprar materia prima, para mantener el inventario, para pagar sueldos, para etcétera, razones de apalancamiento, hasta dónde me puedo endeudar, puedo pedir un crédito para comprar inventario, para comprar maquinaria, para crecer, para abrir una sucursal. ¿Qué dice mi relación de apalancamiento? ¿Tengo la capacidad como negocio para endeudarme con ese crédito, con ese préstamo? O sea, si no conocemos pues no esperemos tampoco tomar decisiones correctas, ¿no? Al momento de tomarlas. Entonces, esto es bien importante y esto es parte de la formalidad empresarial a la cual yo me refiero. Entonces, aquí vale la pregunta en lo personal también, o sea, ¿somos negociantes o somos empresarios, no? Sobre todo para los emprendedores que recién inician, es importante porque a veces la pasión con la que empiezan una empresa, un emprendimiento, nos descuida, o sea, todo el foco de atención está precisamente en el producto o servicio, en nuestra creación, y desatendemos los fundamentales del negocio. Y estos son los fundamentales del negocio, ¿no? Las finanzas, la contabilidad, los impuestos, la gestión de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es independientemente del giro, esto aplica de manera transversal para todo tipo de empresas, ¿no? Y entonces, ¿a qué nos lleva esa informalidad? De no conocer la información de la empresa. Este iceberg que Sidney Yoshiba en la época de los 80 le llamó el iceberg de la ignorancia, entendiendo en una estructura jerárquica tradicional organizacional que las cosas que suceden bajo la superficie, solamente el 4% es entendida o enterada a los directivos, a los tomadores de decisiones, a los que diseñan la estrategia, a los que diseñan el crecimiento, a los que solicitan inversiones, ¿no? Y los que están en lo más profundo son los que conocen la problemática. Sin embargo, precisamente por esta informalidad, pues decía Edward Deming, el gurú de la calidad, el padre de la calidad, que sin datos lo único que tenemos es otra persona con una opinión. En ese sentido, dice, ¿cómo estamos llevando a cabo las acciones y las decisiones de nuestra empresa, de nuestro negocio? ¿Por emociones, por presentimientos, por ideas, ocurrencias que se me dan ahorita, o bajo información sustentada y debidamente argumentada con datos, con información financiera, con información de análisis de la industria, del sector al que voy a participar? Entonces, cualquiera de ustedes que está emprendiendo un negocio o aquel que ya lo tenga, pues vale preguntarse también, o sea, ¿cuántos competidores tengo en el segmento al que voy? ¿Cuál es la participación de mercado de cada uno de ellos? ¿Qué tan difícil está entrar en esa industria? ¿Qué tan difícil está salirse? ¿Cuáles son los productos complementarios que existen ahí? O sea, los sustitutos, de tal forma de que, ok, yo produzco esto, pero eso puede ser sustituido por otra cosa. O sea, ¿qué tan saturado está el ecosistema ¿no? Entonces, vale la pena reconocer ese tipo de cosas, ¿no? Y caemos, me voy a acelerar un poquito, caemos en lo que, pues, los emprendedores pues tienen una noción muy puntual ahorita de lo que es el modelo de negocio y la estrategia, que no es lo mismo, pero van muy de la mano, son complementarios, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaría yo en estos escenarios que estamos viviendo? Pues aquí hay algunas recomendaciones, seguramente hay muchas más, seguramente ustedes sus experiencias nos pueden abundar esta lista, pero hay que entender la estrategia y el modelo de negocio. ¿Sí? Hay que entenderlo. O sea, el modelo de negocio es la manera en que vamos a generar los ingresos, la manera en que vamos a llevar
dinero a nuestra empresa, ¿no? Y la estrategia es todo aquello que tendremos que hacer y diseñar, es el marco de actuación por el cual vamos a darle cumplimiento al modelo de negocio, ¿no? Entonces, aquí algo que sucedió mucho el año pasado, o sea, y que le costó mucho a muchas empresas, y seguramente muchas de estas fenecieron en el camino o en la ruta, en que no supieron adaptar sus modelos de negocio. O sea, su forma en cómo están generando dinero se vio modificada, el entorno cambió, el comportamiento del cliente cambió. Y si yo no adapté mi modelo de negocio, la manera en que estaba generando dinero a las nuevas circunstancias, pues seguramente he tenido complicaciones y las seguiré teniendo si no lo he adaptado. Entonces aquí es donde vale tener una vigilancia muy puntual del entorno de negocios, o sea, y la capacidad y el liderazgo, decíamos hace un momento, de reconfigurar la manera en cómo estamos funcionando, ¿no? Entonces, esto a veces es bien difícil si bien en las grandes empresas es complicado por el tamaño de la empresa, que hay que tomar muchas decisiones, lleva mucho tiempo reconfigurar los modelos de negocio. A veces en las MIPYMES también es bien complicado, sobre todo porque estamos hablando de empresas familiares, casi la mayoría de ellas. Y en las empresas familiares, una de las complejidades que se enfrentan son las costumbres, la cultura. Entonces, aquí llevamos haciendo esto por mucho tiempo. Sí, pero los tiempos cambiaron. Es momento de rediseñar la forma en cómo lo hacemos. Y quizá es momento de abandonar este negocio. Hay que entablar otro, ¿no? Y esto nos lleva a estas preguntas que se las dejo para que se pregunten ustedes, ¿no? ¿En qué etapa del ciclo de vida empresarial se encuentra tu empresa y tu modelo de negocios? Vale la pena sentarse y reflexionar sobre estos puntos, porque iniciamos un nuevo año, parece que este año se va a ir igual que el anterior, vamos a tener que seguir viviendo con el COVID, digo, independientemente de la vacuna y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Tienes bien definida tu estrategia? ¿Sí? ¿Se realizó algún proceso de planeación? Y aquí muchas veces yo me enfrento en la práctica con pequeñas empresas, 5, 6, 7 trabajadores, y no lo consideran necesario. Es que somos tan pequeñitos, es una empresa familiar y no creo necesario que tengamos que hacer un proceso de planeación estratégica. Y estos son los fundamentales, estos son la formalidad del negocio. Si no tienes una visión clara de qué es lo que esperas cumplir este año, difícilmente lo vas a cumplir, ¿no? Y tiene que ir más allá de propósitos, ¿no? Tienes un sistema de información que te permita acceder a la información necesaria para reducción de costos, para mejorar la productividad, para incrementar los ingresos, etcétera. Pues ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué ajuste del modelo tengo que realizar o he realizado en los últimos 3 años? A ver, el año pasado fue una disrupción importante en los negocios. ¿Sufrió alguna modificación tu modelo de negocio o no la sufrió? ¿Cómo te fue manteniéndote igual? ¿Cómo te fue con ese cambio que hiciste? Son preguntas que ahí se las dejo, ¿no? Y estas van desde esto, ¿no? Las estructuras orgánicas básicos, aquí no me detengo mucho, simplemente es cada estructura, no hay una mejor que otra, sea jerárquica, sea staff, sea funcional, sea proyectizada, sea matricial. O sea, hay que analizar el caso particular para ver cuál es la estructura adecuada, ¿no? Y aquí es donde fallan muchas veces las empresas también, en que piensan que las estructuras son, puedo copiarle al vecino su estructura y implementarlo en mi empresa y no necesariamente, ¿no? Ahora, Charles Handy diseña esto que él le llamó la segunda curva y tiene que ver con esto que decíamos de reconfiguración del modelo de negocio. Me voy a acelerar un poquito, en donde dice que estas curvas se aplican para todos los ciclos de vida, ¿no? O sea, las empresas nacen en la parte baja de la curva, se van desarrollando, creciendo, y llega un momento en que llevan a su clímax, a su cúspide, y a partir de ahí empiezan a fenecer, ¿no? Y no fenecen nada más por incompetencia, sino porque en alguna parte del entorno surge algo nuevo que reconfigura la nueva forma de hacer los negocios. Y si yo no me di cuenta y me percaté tarde, pues entonces ya en la arena de competencia ya hay nuevos ganadores y entonces esas soluciones dominantes son las que empiezan a establecerse y es donde ya me cuesta mucho trabajo si yo reaccioné tarde.
Por eso es bien importante identificar esta segunda curva. Me voy aquí en esta parte del punto A, en la parte en cuanto crezco. Y entonces, ¿qué pasa con los empresarios? Como me está yendo muy bien, yo creo que lo que está sucediendo en el contexto de los negocios no me va a afectar porque mis ventas siguen incrementándose. Sin embargo, esa curva segunda que llama Handy, esta que está en naranja, va a llegar un momento en que se va a establecer como el nuevo estado de las cosas. Y si yo no me preparé con anticipación, por eso esta zona de incertidumbre que se da donde se cruzan las dos curvas, entonces voy a verme reaccionando en el punto B, donde ya es demasiado tarde, ¿no? Ya la curva naranja ya va muy arriba, ya hay nuevas empresas que van liderando el sector industrial ¿no? Entonces, las nuevas formas no tienen que ser, lo que dice ahí, necesariamente complejas, simplemente son diferentes, pues. Entonces, aquí es donde tiene mucho que ver la capacidad empresarial y de liderazgo de los líderes para identificar estas disrupciones y el tener el valor y la confianza de saltar a la siguiente curva, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por eso aquí dice, tiene que ver con esto, ¿no? Tiempo, liderazgo y esfuerzo. Aquí hay un caso de éxito. A lo mejor algunos de ustedes ya conocen esta empresa. Esta empresa es una empresa mexicana que empezó a producir por allá 2019, 2018, no recuerdo bien, piel a partir del nopal. ¿Sí? Es piel de nopal. Estos muchachos, uno de ellos es de aquí, de Culiacán, el otro no sé de dónde es, tienen su base de operaciones en Zacatecas, la empresa. Estos muchachos se dieron cuenta que había una tendencia, una segunda curva en la industria textil. Tú pudieras decir, oye, vamos a fabricar telas, pues es un sector industrial muy saturado, dirían otros gurús de la estrategia, un océano rojo. Y sin embargo, en ese océano rojo, en esa industria tan competida como es la de textiles, ellos identificaron un océano azul, un área de oportunidad, y identificaron lo más importante, una tendencia en cuanto a los hábitos de consumo de los clientes, es decir, una tendencia en el crecimiento de lo vegano, de lo vegetal, de lo natural, una tendencia al cuidado del medio ambiente, una tendencia al cuidado y protección de los animales. Entonces, estas tendencias fueron identificadas en el ecosistema industrial y se emprendieron con esta idea, ¿no? Esta es una nota de la revista Vogue. Aquí están algunas otras notas de prensa, ¿no? Se llaman cuero vegano. Se fueron a Italia a una feria precisamente de modas, de textiles, de pieles, y allá fueron visualizados, a final de cuentas les sirvió para hacerse visibles a nivel global, ¿no? El muchacho de la derecha es el que te digo que es de aquí de Culiacán. El otro muchacho, pues no lo conozco, al de la derecha sí lo conozco. La empresa se llama así, Deserto. Y estos son algunos de los productos que ya han producido a través de diferentes fabricantes. Ellos venden materia prima, ellos fabrican los textiles, la piel a base de nopal, ¿no? Y entonces las ventajas comparativas y competitivas de ese nicho de mercado que identificaron es precisamente eso. El nopal es una planta perenne, quiere decir que la corto y vuelve a nacer, es planta del monte, no necesito como el maíz volver a resembrar, como el frijol, no, crece solo nuevamente, ¿no? No requiere mucha agua. Ahí empezaron con la parte de la tendencia del cuidado del medio ambiente. No vamos a gastar agua.
no le vamos a aplicar fertilizantes, etcétera, etcétera. Es a base de plantas. Entonces voy al segmento de lo vegano a atender ese mercado. Entonces quiero pensar que un vegano prefiere comprar unas tenis, una bolsa que está fabricada con piel de nopal que con piel de animal. Y entonces estos son algunos de los productos que ya han desarrollado hasta donde yo sé, y me platica mi hijo porque pues es amigo del muchacho de aquí de Culiacán, que precisamente estos muchachos, estos emprendedores están en pláticas con marcas de diseñador para que desarrollen sus productos en base a estas pieles. Entonces, por ejemplo, con Montblanc, para que diseñe sus carteras, sus bolsas a través de pieles de nopal, con Dolce & Gabbana, etcétera, ¿no? Entonces, este es un caso de éxito y es un caso que quise poner como ejemplo de cómo tomar lectura de estas segundas curvas. Y esto no es nuevo, esto Handy lo constituye a finales de los 80 del siglo pasado, ¿no? Entonces, para los que van emprendiendo un negocio, aquí está. Ya me voy un poquito más rapidito para dejarle. Ahora, ¿qué me pregunto yo? ¿Qué pasa con tus curvas? O sea, ¿cómo estás analizando tus curvas? ¿Dónde están surgiendo nuevas curvas en el ámbito de competencia en el que te desempeñas? Hay que tener en consideración eso, ¿sí? Quizás sea demasiado tarde para cuando te percates de las nuevas curvas, ¿no? Y esto es lo que en el ámbito empresarial le llamamos vigilancia industrial o vigilancia tecnológica, ¿no? Ahora, los fundamentos, aquí están una lista de fundamentos que te recomendaría yo para enfrentar este año con una estructura por lo menos que te dé las herramientas de competitividad ante los nuevos escenarios de los mercados, ¿no? Pregúntate si tienes una estructura con líneas de responsabilidad, autoridad definidas, si tienes establecidas las políticas principales de la empresa. Yo no un manual de políticas, sino las principales. Por ejemplo, ¿a quién le das crédito? ¿A quién no le das crédito? ¿A quién le prestas? ¿A quién no le prestas? ¿A qué sector vas? ¿A qué no sector? ¿Tienes identificados tu segmento de clientes? ¿Tienes integrados tus procesos con algunos sistemas que promuevan la eficiencia del negocio? Tienes control interno, entendido esto como las reglas, las normas, los controles, qué se vale, qué no se vale dentro del negocio. Llevas indicadores, ya decíamos, si no lo mides, no lo puedes mejorar, no puedes identificar en dónde estás parado. Entonces, esta es la parte de los fundamentos de las empresas, ¿no? Invito aquí a los emprendedores en lo específico a que consideren estas cosas para poder aspirar a un escalamiento de su empresa, ¿no? De su negocio. Ahora, ¿cómo nos acercamos a los clientes? Aquí están. La encuesta de INEGI te dice lo mismo. Ventas por internet se vieron incrementadas 49% para microempresas, 46% para pymes y 37% para grandes. La segunda oferta es la de nuevos bienes o servicios. O sea, las empresas buscaron diseñar nuevas propuestas de valor para poder salir de la crisis y la adopción de turnos de trabajo. Es decir, cómo compartir el trabajo entre mis personas para hacer más eficiente el aprovechamiento del recurso humano, ¿no? Esto me lo brinco. Esto es lo que planean por tamaño. Ventas por internet, ofrecen nuevo y adopción de turnos. Ahora, ¿por qué es importante identificar esto? Porque el porcentaje de negocios que usó internet para compras y ventas, aquí está. 4.3% lo utilizó. Estas son las empresas encuestadas, ¿no? Es decir, si te das cuenta, el 95%, el 96% de las empresas lo agarró mal parado la crisis. O sea, no tuvieron capacidad de reaccionar. Identificaron la segunda curva de hábitos del cliente, hábitos de consumo de manera tardía. Se dieron cuenta tarde que el cliente modificó sus hábitos de consumo. ¿Sí? Y aquí entramos a un concepto que algunos de los emprendedores tecnológicos pues seguramente conocen, que es la experiencia del cliente. La experiencia del cliente es cómo atiendes al cliente, qué es lo que vive el cliente, cuáles son las emociones que se lleva cuando
llega a la puerta de mi negocio y cuando se retira mi negocio. O sea, cómo nos conectamos con el cliente. Y esta experiencia del cliente no debe quedar nada más en que ya le hice una compra. O sea, ¿qué sucede después de la compra? Esta es la que refuerza la propuesta de valor que le estamos entregando. Por eso es bien importante entender este concepto. O sea, no abandonemos al cliente, sea del tamaño que sea la empresa y el producto o servicio que estoy ofreciendo, una vez que me compró. Ese cliente es un referente. Aquí están las personas, según estudios, recuerdan el 20% de lo que ven, leen y escuchan, el 40% de lo que ven y el 90% de lo que experimentan. Entonces, si el 90% de los clientes va a regresar conmigo por la experiencia que tuvo en mi negocio, la experiencia de compra, la experiencia postventa que tuvo conmigo, pues entonces hay que ponerle mucha atención a ese tema. Un cliente de CX que tiene una experiencia CX halagadora se convierte en un promotor y tiene la capacidad de atraerme cerca de un cliente, 0.7 clientes. Sin embargo, un detractor me quita cerca de 3 clientes. Entonces, alguien al que le quedé mal, que se lleva una mala experiencia conmigo, desde el punto de vista de experiencia con mi negocio, me está quitando 3 clientes potenciales, ¿no? Entonces, aquí la experiencia del cliente tiene un impacto bien importante en la rentabilidad de los negocios. Hay que ponerle atención a eso. ¿Cómo estamos llevando a cabo las relaciones con los clientes? Y aquí hay un ejemplo, Amazon. La visión de Amazon, 1993. Quizá a algunos de ustedes no les tocó. A mí me tocó el nacimiento de Internet público. A mí me tocó trabajar con Internet en los 80s cuando era privado, cuando pertenecía a los centros de investigación, a las universidades. Pero 90, a principios de los 90, cuando se hace público como lo conocemos actualmente, pues nace una empresa con una visión de ser la empresa centrada en el cliente más grande del mundo. Amazon pasó cerca de 8 años sin ser rentable. Toda su base de inversión en esos primeros 8 años fue centrarse en el cliente, hacerse de una base de clientes, ganarse la confianza del cliente, que el cliente viviera una experiencia diferente al acercarse a la empresa. Y de ahí en adelante solito iba a rentabilizarse la empresa. Y es lo que sucedió actualmente. Entonces, este es un ejemplo de una empresa que ha centrado toda su estrategia en torno al CX. ¿Sí? Entonces, ¿a qué te estoy invitando? La estrategia de marca, que lo que genera es valor de marca, modifícala o trasládala a una estrategia del cliente, dale valor al cliente. El que está modificando sus hábitos, tú no te vas a percibir cómo modificó sus hábitos de consumo el cliente si no lo tienes de cerquita. Y de cerquita lo vas a tener si le das una grata experiencia, va a seguir contigo, te vas a identificar cómo se va moviendo, vas a ganarte la confianza para expresarte lo que está viendo, lo que está necesitando. Aquí se trata de captar las nuevas necesidades que le están surgiendo. Aquí hay otra empresa, un caso chileno, ¿sí? Esta empresa, Corner Shop, se dedica a entregar el supermercado a domicilio, como Uber Eats te lleva la comida, pero ellos entregan el supermercado. Y el principal marketing es la recomendación de sus clientes. Ellos no tienen anuncios, no tienen publicidad, no. Simplemente se basan en la experiencia del cliente como promotores. Ya vimos lo que genera una promoción de sus clientes. ¿Y qué pasó con Corner Shop? En 2019 la quiso, tiene operaciones en algunos países de América Latina, Centroamérica y recientemente en México. Pues lo quiso comprar Walmart de México. Lo quiso comprar en, creo, alrededor de 230, 240 millones de dólares para vincularlo a su negocio de supermercados. Lo detuvo la Comisión Federal de Competencia Económica, precisamente por el conflicto de interés que había entre el supermercado y la razón de existir de Corner Shop. Entonces, ¿qué pasó? Que en enero de este año, la Comisión Federal de la Competencia Económica
pues autoriza para que Uber adquiera la mayoría de las acciones de Corner Shop. ¿Sí? Sigue funcionando Corner Shop como una unidad independiente, pero el propietario de la empresa ahora es Uber. Y cambian su razón social y ahora se llama, en lugar de Corner Shop, se llama Corner Shop by Uber. No han dicho en cuánto compró esas acciones Uber, pero entonces lo va a vincular a sus plataformas de Uber Eats y de todo estos, y Corner Shop va a tener su propia plataforma, pero entonces van a hacer esa sinergia para ahora entregarte. Entonces, ¿a qué va con esto? Que entra un nuevo competidor a entregar supermercados en las casas. Y entonces, ¿quién se lo esperaba? ¿Quién estaba viendo qué estaba haciendo Corner Shop? ¿Sí? Entonces, este es otro caso de éxito y es otro caso de los que hay que poner atención, cómo se está modificando tu entorno. Y ahorita ya me voy apuradito. Por eso es importante esto de la experiencia del cliente, ¿no? O sea, no nos limitemos a las experiencias en lo físico, también en lo digital. ¿Sí? Hay que identificar, los emprendedores me van a entender muy bien, el Customer Journey. Es decir, todo el recorrido que tiene que hacer un cliente para acceder a nuestra propuesta de valor. ¿Y qué sucede una vez que se la lleva? O sea, ¿cómo lo invito a regresar? ¿Cómo le doy seguimiento a ese journey del cliente? ¿Sí? ¿Cómo tangibilizo el valor de mi marca a través de estas relaciones cercanas con el cliente? Entonces, aquí los invito, échense un clavadito a todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente, a reconocer el Customer Journey. O sea, ¿qué pasa con tu cliente en la ferretería, en el abarrote, en el supermercado? O sea, ¿cuál es su journey? ¿Sí? ¿Con qué tiene que lidiar? ¿A qué temores, a qué desaires se enfrenta cuando va en ese recorrido al acceso de tus productos y bienes y servicios? Perdón. Esto me lo brinco, esto pues. Ahora, ¿por qué es importante esta cercanía? Por esto, señores, por esto, para reconocer los cambios, las nuevas expectativas, sobre todo en entornos de Internet. Antes costaba mucho trabajo modificar mi hábito de consumo porque significaba desplazamiento físico. Ahora es desplazamiento de la mano, nada más del dedo, de un clic, de darle a una ventanita nueva y con eso ya te abandonó el cliente, ¿no? Esa relación se puede acabar si yo no le pongo atención a este tipo de cosas. Algunos de los termómetros, está este Net Promoter Score, que es un indicador de recomendaciones de los clientes actuales, y no es más que una sencilla pregunta, este Net Promoter Score. O sea, es preguntarle, una vez que atendí al cliente, pues vale preguntarle, ¿cómo fue tu experiencia aquí? ¿Sí? Y en una escala del 1 al 10, todos los que respondan de 9 a 10 es un promotor, del 1 al 6 es un detractor, y el 7 y el 8 son neutrales. Eso no los considera este indicador. Y entonces, el primero menos el segundo es el que me va a dar la razón o el ratio de promoción que puede tener este cliente. Entonces, si yo mantengo identificando este indicador, pues yo voy a darme cuenta cuál es la experiencia que están viviendo los clientes cuando se acercan conmigo. Hay otros indicadores, aquí hay algunos, ¿sí? El Customer Satisfaction Score, el Customer Effort Score, el Profitability, cada uno mide diferentes cosas del cliente, ¿no? Entonces, dedíquense a esto. Esta es la parte formal, cómo establezco indicadores que me permitan retar y evaluar constantemente mi negocio, ¿no? Porque solo así voy a poder mejorar. Y más vale darme cuenta a través de estos indicadores que darme cuenta tarde cuando ya no se paró el cliente en mi negocio, como es este CCR, ¿no? El Customer Churn Rate. O sea, ¿qué tanto tiempo ha pasado de que este cliente no regresa? Es ese indicador, el CCR. ¿Sí? O sea, ¿qué está pasando? Y ya me pasó con uno y con otro. Aguas, alerta, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es prioritario? Aquí vienen las recomendaciones de lo que ya les platiqué, ya terminamos.
vamos buscando qué podemos transformar, qué podemos llevar a lo digital. Ya hay una tendencia irreversible, ya es una obligación estar en lo digital y lo podemos hacer con cualquier tipo de empresa, con una micro, vendo tamales, podemos estar en lo digital, ahí tenemos la fanpage de Facebook, ahí tenemos las redes sociales, ahí tenemos Instagram, ahí tenemos TikTok, ahí tenemos muchas maneras de cómo llegar a mis mercados, ¿no? Váyanse a los fundamentales, contabilidad, diseño de un plan de negocio, indicadores de desempeño, finanzas, identificación del modelo de negocio, diseño estratégico. Estos son los fundamentales. Entonces, la ruta crítica que les propongo es, número 1, entender los principios, esto que les acabo de comentar. ¿Cuáles son los principios empresariales que tengo que tomar en cuenta? Número 2, diseño de estratégica, de tácticas, de implementación de herramientas. Y número 3, monitoriza el desempeño, evalúa los resultados. Solo a esa forma vas a poder mejorar y modificar tu modelo de negocio para adaptarte a las nuevas circunstancias. Déjame, ahí está. Y ahora sí llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Déjame ver cómo quedamos en tiempo. Casi. Aquí nomás vamos a solicitar a Mónica que nos... Sí, muchísimas gracias. Que nos aguante. Digo, me fui en algunas cosas un poco rapidito porque por tiempo, ¿no? Yo le comentaba a Mónica, de cada uno de estos temas bien se hace todo un taller, un curso para desarrollarlo, ¿no? Es correcto. Entonces, pero mi intención era más que nada dejarles las inquietudes, sembrarles la semilla para que a partir de ahí ustedes se vayan a la búsqueda de estos temas, a profundizar en ello, ¿no? Solo de esa manera vas a fortalecer tus competencias empresariales, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Carlos. La verdad que muy, muy, muy interesante todo lo que nos platicaste esta tarde. Ahora sí que abrimos la sesión de preguntas. Creo que sembraste una semillita muy productiva en toda la gente que nos está viendo. Si alguien tiene alguna pregunta, les pedimos, a ver, aquí tenemos una pregunta que la hace Luis Robles. Dice, ¿qué tan viable es el tramitar algún tipo de crédito para una microempresa que sobrevivió hasta el momento a la pandemia, considerando que tal vez no serían los mejores tiempos para endeudarse? Pues los mejores tiempos los vas a determinar tú en cuanto a tiempos, ¿no? En cuanto a qué tan viable, pues yo creo que las opciones de créditos, pues yo creo que Mónica a través de la Secretaría de Economía nos puede dar las mejores alternativas, pero qué tan viable habría que revisar el caso particular, ¿no? O sea, precisamente tus estados financieros, tus razones de rentabilidad, tus razones de apalancamiento, o sea, esas son las razones financieras que te van a decir qué tanta capacidad tienes para endeudarte, ¿sí? Y la proyección estratégica que tengas, o sea, ¿qué esperas de tu crecimiento en los próximos 3 meses, 6 meses? ¿Cómo ves tus ventas en ese sentido? Y eso te va a llevar a complementar la información. O sea, como yo te decía hace ratito, todo esto es de información y esa información es la que te va a dictar la decisión más adecuada para tu negocio. Ok, pues esperemos que haya quedado ahí aclarada la duda con Luis Robles. No sé si alguien más tenga alguna pregunta por aquí, algunas felicitaciones. Las voy a leer. Dice Víctor Jesús Espinosa, muchas gracias por su tiempo y por compartir sus experiencias y aprendizajes. Saludos. Rosa María Macedo, excelente, sembró muchas semillas en mí. Muchas gracias. A ver, más para acá. Bueno, Luis contesta, excelente, muchas gracias. Yo sí tengo una duda, Carlos, Sí, en dime. relación a lo que hemos estado viviendo. Desde hace mucho tiempo que se ha traído el tema de la digitalización, de irnos subiendo a plataformas, a lo que es el marketing en línea. Vemos que otros países desarrollados, pues eso ya lo tienen súper avanzado, nos llevan muchos
años luz que pues aquí en México, a raíz de lo de la pandemia, pues ha empujado a que las empresas que ya estaban funcionando y ahora incluso nuevas empresas pues estén sumando a todo el tema digital. Sin embargo, yo que estoy en la parte de gobierno, en el tema trámites, por ejemplo, que se están haciendo esfuerzos para que los trámites ciudadanos se hagan en línea, pues de repente como que la cultura de la gente de hacer las cosas a través de internet, como que todavía persiste esa resistencia. Quieren la gente pagar en efectivo, le da temor pagar en línea. Quieren obtener los documentos en físico, ir directamente a las oficinas. Esa parte, bueno, la vemos en cuanto a trámites, pero en el tema empresarial, ¿cómo ves? ¿Crees que esto nos vaya a ir empujando a que la gente se sume más? Ahora, eso por un lado. Y la otra es que si bien nos llega la pandemia a nivel mundial, y todo el mundo se repliega en sus casas, se guarda, pero de repente empieza el relajamiento y empezamos a ver que ya la gente acude a los restaurantes, empieza a hacer sus fiestas, empiezan a hacer su vida normal. Entonces, esa parte que las empresas le están invirtiendo a subirse a plataformas, ¿tú crees que en este año, por ejemplo, sí vayan a continuar obteniendo más clientes a través de prestar sus servicios y sus productos en línea, o crees que todavía vaya a existir esa resistencia por el cliente? ¿Cómo lo ves para este año? Yo pienso que tiene mucho que ver con experiencia, eso que decíamos de la experiencia del cliente. Y empiezo por los trámites. O sea, ¿por qué la gente no se anima o deja de utilizar los trámites en línea? O sea, ¿por qué yo no solicito mi pago de tenencia en línea? Porque la experiencia del cliente no es la más satisfactoria. O sea, porque yo hace un año solicité mi tenencia y pasaron 6 meses y no me la entregaban en mi domicilio. Y entonces eso me llevó a que la próxima vez, pues yo ya no lo hice por internet, hice el trámite en ventanilla. Pues entonces, esa es la experiencia del cliente a la que me refiero. Yo en mayo del año pasado, en el punto alto de la pandemia, hice unas compras en sambors.com.mx, ¿sí? Pasaron, la compra que hice en mayo, la recibí en mi casa en agosto, o sea, 3 meses después. Entonces, quedé invitado a no volver a solicitar nada en sambors.com.mx, ¿sí? Sin embargo, si lo hago en Mercado Libre, si lo hago en Amazon, si lo hago en otras plataformas, en el día que me dicen que me lo van a entregar, en ese día me lo entregan. Esa es la experiencia del cliente. Y entonces este es un ejemplo de cómo a veces pensamos que es tema cultural. Si bien es cierto, algunos estratos sociales, pues sí es cultural, o edades demográficas es cultural, yo pienso que es más por la experiencia, ¿no? Y por los riesgos que pudiera significar de acuerdo vinculados a esa experiencia. O sea, ¿qué tan seguras son las plataformas? O sea, ¿por qué los bancos nos llevan desde finales de los 70s del siglo pasado una ventaja en la digitalización de sus operaciones? Los cajeros automáticos existen desde hace 50 años, 60 años. Y con toda la confianza del mundo vamos y metemos la tarjeta y sacamos dinero y depositamos el efectivo para los pagos de esa tarjeta, para los abonos. Sí, entonces, pero porque nos han demostrado que esa experiencia puede darse de una manera satisfactoria en esos instrumentos. Entonces yo pienso que más que nada la cultura la tenemos que formar los empresarios. ¿Cómo? Mejorando los niveles de satisfacción de la experiencia del cliente. ¿Por qué no hago el trámite en línea? Porque ya lo intenté y no puedo. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, estuve en la UCE haciendo un trámite para mi hijo y me doy cuenta que hay unos pósters de Ciudadano Digital y había como 10 trámites que se podían hacer. Sin embargo, solamente los de registro civil, porque todos los demás ya están tachados con un sticker.
sea, quiero entender que esos ya no los puedo solicitar y entonces nada más son actas de nacimiento. Entonces, esa es la experiencia del cliente, ¿sí? O sea, ¿cuál fue la razón? Yo no sé si es un tema regulatorio, ustedes que están en reforma regulatoria, o es un tema de leyes, o es un tema de confidencialidad, no lo sé. El caso es de que de ese póster que tenía 10 alternativas de digital, solamente quedan 4, ¿no? Entonces, pues cuando regreso yo al trámite en línea, pues cuando requiera un acta de nacimiento, ¿sí? Pero no voy a los prioritarios para el empresariado, pues, ¿sí? O sea, ¿cuándo requieres imprimir un acta de nacimiento? Pues allá de vez en cuando, ¿no? Pero como empresario, ¿qué trámites son los que te urge tener habilitados? Pues ese mapa de la experiencia del cliente es el que hay que diseñar, ¿no? Entonces la cultura la tendremos que formarnos, empujar en un esquema de push, ¿no? Y ese push, en un sentido, es un pull de parte del mercado. O sea, ¿qué necesita el cliente? ¿Qué necesita el ciudadano? Y eso hay que identificarlo. O sea, es esa experiencia y ese entonces tendré que diseñar lo que realmente necesita. ¿Sí? Entonces aquí vamos a otra de las mantras de la empresa en donde hay que ponerle atención a lo importante, no a lo urgente. Ok, no, pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad que excelente la respuesta y pues ahí también lo tienen para los emprendedores. Hay que checar esa satisfacción del cliente, quien desea emprender algo y subirse a las plataformas. Carlos, te pediría nada más si dejamos de compartir pantalla porque de repente si alguien levanta la mano no alcanzo a Ok, ver. perdón. Ajá. Sí, no, no hay Déjame cuidado. ver. Ajá. Mientras voy a dar lectura aquí a otra pregunta que nos hace Samuel Durán. Dice, ¿cómo ve el panorama para la industria promocional? Puesto que esta depende de los presupuestos de marketing de las empresas y estos son los primeros en recordarse en este reto mundial de salud. Para la industria promocional. Ajá, ¿cómo ve el panorama para la industria promocional? Promocional, me imagino que se refiere al que te fabrica, no me puedo salir, como que se quedó bloqueada aquí la... A ver si nos ayudan los administradores para dejar de compartir. A ver si nos pueden echar la Quiero mano. entender industria promocional los que fabrican plumas, llaveros, tacitas rotuladas, o no A sé. ver, Samuel, si gusta deshabilitar su micrófono para explicar un poquito más a qué se refiere con promocional, si está Samuel por ahí. No contesta. A ver, bueno, pues supongamos que va a ser eso que mencionas, promocional, Carlos. Ya, pues aquí a final de cuentas estás ante un escenario exógeno, ¿no? O sea, tú no controlas la prioridad de gasto de tus clientes. O sea, las empresas tienen presupuestos y el ejercicio que tú tendrás que hacer como empresario de presupuestación, de establecimiento de metas para el próximo año, así lo tienen las empresas. Entonces, ¿qué tanto están destinando a los promocionales? Pues ahí ya no depende de ti. O sea, aquí lo que te pudiera decir es que pues el cliente que te solicite un servicio, pues hay que atenderlo de la manera más excelente posible para que no se vaya de ti. Entonces, digo, desconozco en profundidad cómo funciona la industria de los promocionales, en el sentido de que pues todo va a estrategias de marketing. Lo que pasa es que el marketing se está viendo modificado precisamente por el impacto que pueden tener a través de los medios digitales, a diferencia de los marketing físicos. Y entonces los promocionales van muy alineados o muy vinculados a la persona. O sea, la taza que me regalan en la empresa es para la persona, la pluma es para la persona, la toallita es para la persona. Y si no hay movimiento físico o tránsito de personas en las empresas por las limitaciones que existen,
pues obviamente lo que debo de esperar es una contracción en las ventas de estos promocionales, ¿no? Digo, es mi opinión muy en lo general, te digo, desconozco cómo funciona en detalle este sector. Ok, ok, muy bien. Pues esperemos haber aclarado la duda de Samuel. Aquí Víctor Fernández dice, excelente plática, muchas gracias. Giovanni Gámez Flores dice, quisiera expresar mi comentario a través de micrófono. Adelante, Giovanni, si puedes habilitar tu micrófono. ¿Listo ya? Sí, ese soy yo. Bien, Giovanni. Pues buenas tardes. Son ahí unos comentarios muy concretos que quisiera expresar. Son tres. Quiero pensar que son tres o que van a ser tres. El primero es agradecerles, en verdad, a ti, Carlos, por esta información que es súper importante para todos nosotros. Agradecerles a los organizadores. La verdad es que me sentí como una esponja aquí absorbiendo cada palabrita, cada detalle, cada experiencia, cada dato, que en verdad nos sirve, al menos así lo veo yo desde acá, nos sirve muchísimo. Ese sería el primer comentario, agradecerles. El segundo, dicen que de lo bueno poco, pero pues quisiéramos ver, yo creo que tal vez hay una duda general entre todos los que estamos acá, si va a haber más. Es pregunta que la dejamos por ahí o que la dejo por ahí para ti, Carlos, para los organizadores. ¿Puede o existen posibilidades de que se repita esta información, esta ayuda que proporcionas, la experiencia, el comentario, el granito de arena? Si hay posibilidades de que se vuelva a repetir. No necesitamos una respuesta ahorita ya, simplemente, pues yo creo que para que lo consideren, ahora sí que les devolvemos la pregunta, para que la piensen, para que la tomen en cuenta, sí, pues va a haber más. Sinceramente, yo creo que es muy productivo toda la información que se compartió acá. Y ya por último comentario, creo que la sesión, sí, la sesión se está grabando, ¿verdad? Sí. ¿A dónde puedo encontrar esta sesión? O sea, ¿a dónde me tengo que ir para, pum, verla desde el segundo número 1 y ver la hora y media que estamos acá? ¿A dónde? Si alguien me puede ayudar o nos puede ayudar, por favor. Sí, está en el canal de YouTube. En el canal de YouTube, ahí lo van a encontrar. Ahorita aquí en el chat te van a poner dónde lo puedes ubicar, Giovanni. Ok, ya ahí llegó por ahí. Ya ahorita le doy clic y ya, pues. Pero sí, es eso, agradecerles. Y pues la otra preguntita que les dejamos por ahí, que en verdad considérenla. Si va a haber más de estas sesiones, cuando al menos sí tómenlo muy en cuenta. La verdad es que hay un sector, habemos un sector chavos, que vamos empezando y pues que tenemos muchas ganas, mucho ánimo. Pero esas ganas de pronto nos podemos estrellar allá y es como que, oye, vente tantito por acá, vente tantito por acá. ¿Va? Entonces finalizo ya el comentario y pues nada, gracias. Gracias. Excelente fin de semana. Listo. Gracias. Gracias, Sería Giovanni. todo. Gracias, Giovanni. Pues, Sí, mira, Giovanni, con respecto a las capacitaciones que estamos brindando, como esta conferencia que nos impartió el licenciado Carlos Duarte, las estamos programando semanalmente, tenemos diversos temas. Puedes consultar la cartelera en webinarpurosinaloa.com. Ahí puedes estar verificando los temas que tenemos. También en el canal de YouTube están todas las anteriores. El año pasado estuvimos durante todo el año impartiendo capacitaciones. En esta ocasión, pues que tuvimos aquí a Carlos con el tema tan interesante, la verdad que de muchos tips, toda la información que nos proporcionó. Él nos comentaba previo a esta plática que tiene temas de diferente índole que serían para otra conferencia. Ojalá que se pudiera dar más adelante, porque la verdad, muy interesante todo lo que nos platica y que pues aparte les ayuda a ustedes. Ojalá que se pudiera repetir, no nada más de este tema, de muchos otros más. Esperemos que sí podamos hacerlo. habría que platicar ahí con mi representante Francisco Nieblas. Muy bien.
Por aquí ya algunos comentarios antes de finalizar. Dice Marejada, muchas gracias Mónica, felicidades a Carlos Duarte, muy buena plática. Jesús Abigail dice muchas gracias por la conferencia, la información que brinda el señor Carlos Duarte es de mucha importancia para esto que estamos viviendo en el 2021. De antemano, gracias, muchas felicidades y mucho éxito. Y parece ser que es todo. Giovanni, información súper importante y fundamental para todos y cada uno de nosotros. Agradecer de antemano por compartir una gota de experiencia para con nosotros. Fortísimo abrazo. Muchas gracias. Excelente plática de Lourdes Gutiérrez. Excelente conferencia. Ruth Murillo. Muchas gracias por acompañarnos. Carlos, ya para cerrar, ¿algún mensaje nada más? Pues, Para finalizar. Mira, más que nada agradecerles el interés. Eso habla muy bien de ustedes en el sentido de que quieren su empresa, ¿sí? Quieren mejorar, quieren crecer, ¿sí? Y les dejo nada más que se queden con la pregunta, o sea, ¿realmente manejan un negocio o manejan una empresa? Y si la respuesta es busco manejar o dirigir una empresa, entonces póngale mucha atención a esto que platicamos, ¿no? Revisen la contabilidad, revisen las estructuras orgánicas, revisen su modelo de negocios, su plan de negocios, hagan ejercicios de planeación estratégica cada 3 meses, cada 6 meses. A veces la planeación estratégica en la literatura académica te dice que cada 5 años es una proyección. Los tiempos de ahora no te dan para tanto, ¿sí? Quizá cada 6 meses hay que hacer una reformulación de las estrategias que estamos utilizando y un alto en el camino para reevaluarnos. Y entonces te invito a eso, ¿no? O sea, retoma los fundamentales de los negocios, si realmente quieres sentirte empresario, ¿sí? Si no, nada más vas a ser un negociador, ¿no? Entonces ahí les dejo nada más el reto, ¿no? Porque ese reto es de ustedes a final de cuentas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos. Y para todos aquellos que nos están sintonizando aquí, que están como participantes, en relación a lo que comentaba Carlos Duarte, si deseas hacer alguna empresa, acércate a las ventanillas Urge, a las unidades rápidas de gestión empresarial que están en todos los municipios, en todos los palacios municipales. Ahí van a encontrar una ventanilla Urge, en donde nuestros gerentes y ejecutivos les ayudarán en toda la gestoría de los trámites para que puedan operar y funcionar correctamente sus empresas, que no les falte ningún trámite y que después llegue la autoridad y los vaya a sancionar porque omitieron tramitar alguna licencia, porque omitieron colocar su extintor ahora con el tema sanitario, de salubridad, todo el tema de las nuevas reformas que se están viendo, los protocolos sanitarios, etcétera. Bueno, pues los invitamos para que visiten Urge y pues también queda abierta la invitación para que sigan capacitándose con todas estas conferencias que estamos proporcionándoles semanalmente a través de webinar Puro Sinaloa. A nombre de la Secretaría de Economía les damos las gracias, agradecerles nuevamente, Carlos Duarte, por toda la información tan importante y tan interesante que compartiste el día de hoy aquí con nosotros y pues que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias a ti, Mónica. Gracias, Francisco, por la invitación y la oportunidad. Y nada más para cerrar, póngale atención a la parte normativa. O sea, las multas de la Secretaría del Trabajo ascienden hasta 500,000 pesos en algunos casos, ¿no? Entonces, hay que ponerle mucha atención a las normas, a la regulación que está normando los entornos actuales de las empresas, ¿no? Así es. Muchas gracias, Carlos. Ándele, que tengan buen provecho. Gracias. Cuídense todos. Todo, gracias. Luego.